Mi nombre es Yamile Torres Orozco y pertenezco al programa de Ingeniería Biomédica. Es para mí un honor presentarles este proyecto de titulación que lleva por nombre Eficiencia de Encapsulación y Perfiles de Liberación del Metotextrato en Sistemas de Nanomedicina. Todo esto con el apoyo de mis asesores, el doctor Cristian Chapa y el doctor Carlos Carrillo. Para comenzar con la revisión sistemática, principalmente empezaremos a ver algunas definiciones, tales como la patología del cáncer, el cáncer de mama, el tratamiento y el fármaco más utilizado, para luego proseguir con nuestra pregunta de investigación y algunos de los pasos que utilizamos durante nuestra revisión sistemática, para poder concluir finalmente con nuestros resultados. El cáncer se define como una enfermedad que es causada a nivel celular, en el cual las células sufren un proceso patológico conocido como la carcinogénesis. Este es un proceso en el que existe una alteración en las células, cambiando las células buenas a células cancerígenas. Como podemos observar en la imagen, a las células normales, si les agregamos un factor de crecimiento, estas células se van a dividir. Y por este lado tenemos a las células cancerosas. Es un factor totalmente contrario. En las células se van a dividir independientemente si estas se le agregan un factor de crecimiento o no se les agregue. Como podemos observar, existen diferencias entre una célula normal y una célula cancerosa. La célula normal se origina cuando existe una muerte de una célula, es decir, que existe en reemplazo de otra. Estas van a tener un crecimiento y una muerte celular normal, mientras que las células cancerosas, estas se van a originar independientemente de si existe algún factor de crecimiento. En estas no hay ninguna apoptosis y estas se pueden diseminar a través de estructuras adyacentes causando metástasis. Existen muchos factores en el desarrollo que pueden influir en el desarrollo del cáncer. Uno de los factores principales es por factores hereditarios, los cuales son por antecedentes familiares o mutaciones genéticas que se presenten de generación a generación. También existe el factor por exposición a sustancias, las cuales son sustancias que dañen directamente el ADN de la célula. También existen otros como el estilo de vida. Estos son por hábitos alimenticios o higiénicos, incluso por algún desbalance hormonal que exista en el paciente. En el año 2022 se presentaron alrededor de 195.499 casos, donde el 15.3% de los casos fue presentado por cáncer de mama y el 13.7% fue presentado por cáncer de próstata. El restante de los porcentajes engloba otros tipos de cánceres dentro de los más comunes, como el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de tiroides. Debido a la alta incidencia en el cáncer de mama, es por eso que se buscó enfocar nuestra revisión sistemática hacia cáncer de mama. En esta, las células de la mama se van a multiplicar sin control alguno. Y como podemos observar en la imagen, esta consta de tres principales partes, las cuales son los lobulillos, los conductos y el tejido conectivo. Las células de la mama las células cancerígenas de la mama, estas se pueden diseminar a través de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Algunos de los principales datos que se presentaron en el año 2020, epidemiológicamente hablando, es que primero el cáncer de mama se presentó mundialmente como el tipo de cáncer más común, presentando así alrededor de 2.2 millones de casos, y también se presentó como la principal causa de mortalidad en mujeres, con alrededor de 685,000 fallecimientos en mujeres. Y en México se presentó como el 15.3%, como les mencionaba, y como la principal causa de muerte en mujeres, con un estimado de alrededor de 29.929 nuevos casos y 7.931 muertes en base a esta enfermedad.
El cáncer se puede originar en dos principales lugares. El principal es en los conductos. Esta es la zona donde llevan la leche hacia el pezón. Y el otro cáncer sería el cáncer lobulillar. Este se presenta en los lobulillos y estas son las glándulas que van a producir la leche. Si bien el cáncer de mama se puede presentar y se puede propagar por medio de los vasos linfáticos, del sistema linfático y de los vasos sanguíneos. Esto es para poder llegar a otras partes del cuerpo y pueden comenzar a crecer en los ganglios linfáticos. Si bien existen muchos tratamientos para el cáncer, uno de los más utilizados es la quimioterapia. Este es el uso de medicamentos por vía intravenosa o por vía oral, donde la más común es por vía intravenosa. En los medicamentos van a pasar a través del torrente sanguíneo para así llegar a las células cancerígenas y a otras partes del cuerpo. Se pueden utilizar distintos fármacos, esto va a depender totalmente del tipo de cáncer del paciente y del estado de salud del paciente. Estos pueden ser recetados de manera única o en combinación con otros. Estos hacen que llegue el medicamento a las células, así causando efectos secundarios. La quimioterapia en el cáncer de mama se utiliza como terapia adyuvante o como terapia neoadyuvante, o incluso también cuando es cáncer de seno muy avanzado. Existen distintos efectos secundarios a causa del tratamiento. Estos pueden depender del tipo de fármaco utilizado y de la dosis administrada al paciente. Dentro de los más comunes podemos encontrar la caída del cabello, los cambios en el cuerpo, náuseas, vómitos, úlceras y pérdida de apetito. Uno de los fármacos más utilizados en el cáncer de mama es el metotrexato. Este es un agente antineoplásico que es clasificado como un antimetabolito. Esta es una sustancia que existe en las células que cuando se incorporan al metabolismo, estas van a perder la capacidad de dividirse. Este fármaco es utilizado en cáncer de mama, de cuello y de linfomas, perdón. Este va a interferir en procesos de la síntesis del ADN y de la replicación celular. Esto va a hacer que disminuya el desarrollo de los tejidos malignos. Como mencioné, el metotrexato inhibe la dihidrofolata reductasa. Esta es la enzima que es responsable de convertir el ácido fólico. El metotrexato directamente afecta a la fase S del ciclo celular, bloqueando la proliferación que existe en esta parte y va a contrarrestar el ácido fólico que es utilizado para que las células crezcan, provocando de esta manera una deficiencia y una muerte celular. Existen distintas tecnologías utilizadas en el área médica. Una de las más comunes es la nanomedicina. Esta se utiliza para el monitoreo, reparación y control y mejoramiento del sistema biológico a una escala molecular. Esta nanomedicina puede desarrollar nanomateriales que tienen la capacidad de poder interactuar con las células, potenciando así la salud, perdón. Estas van a tener propiedades físico-químicas que van a condicionar la distribución de la nanomedicina y existen muchas aplicaciones, tales como la liberación de fármacos, como el desarrollo de nanomateriales, entre otros. Debido a la alta utilización de la nanomedicina, nos llevó a nuestra pregunta de investigación: ¿cuál sistema de nanomedicina ha logrado una mayor eficiencia de encapsulación y liberación del metotrexato? Nuestro objetivo principal era determinar el sistema de nanomedicina con metotrexato como tratamiento contra el cáncer, utilizando la mayor eficiencia de encapsulación y perfiles de liberación.
Por ello se buscó el establecer el sistema de encapsulación más apropiado para el tratamiento utilizando este fármaco y así poder formular los componentes que son determinantes que van a influir en la liberación controlada del fármaco. Y de esta manera poder determinar también la respuesta de la patología con respecto a la estabilidad que existe en los sistemas de encapsulación. Nuestra metodología constó de 7 principales pasos, en el cual era primero la búsqueda de la información a través de repositorios científicos, donde se aplicó una estrategia de búsqueda que conformaban palabras específicas y para nuestra ecuación booleana. Luego se utilizó las herramientas de automatización y elementos de datos principales que eran de interés para nuestros resultados. Y por último, comenzamos con la síntesis de datos y la evaluación del sesgo de cada uno de los registros. Principalmente utilizamos dos repositorios, el cual era PubMed y ScienceDirect. Se aplicó nuestra ecuación booleana, que la conformaban las palabras encapsulación, nanopartículas, liberación, metotrexato y cáncer de mama. De ahí se delimitaron algunos criterios de inclusión y exclusión, de los cuales se incluyeron todos aquellos registros que contaran con información reciente a partir del 2017 al año actual y que indicara la forma de encapsulación del metotrexato y se relacionara con nuestra patología del cáncer de interés. Y se excluyeron todos aquellos registros que no especificaran la eficiencia de encapsulación, que no mostraran resultados de interés para el análisis y que no indicara el tipo de células en experimentación. Se aplicaron 2 herramientas de automatización, en las cuales eran los años de publicación del año 2017 al 2023 y que fueran artículos de investigación. Algunos elementos de datos que eran de interés para nuestros registros era el tipo de encapsulación, el porcentaje de encapsulación, el porcentaje de liberación, el potencial Z y algunos datos extras como el tamaño de las nanopartículas y el tipo de dosis. Se utilizó una lista de comprobación de requisitos para poder cumplir con la revisión sistemática, la cual es conocida como PRISMA. Esto comprende una lista de 27 partes, el cual son recomendados para la publicación de revisiones sistemáticas. Como podemos observar, se registraron alrededor de 6.572 registros en ScienceDirect y 142 en PubMed, de los cuales 6.209 se excluyeron por herramientas de automatización y 2 por registros duplicados, de los cuales 320 se excluyeron porque no se relacionaban con el fármaco utilizado, era el metotrexato, y 148 porque no se relacionaban con el cáncer de mama. Incluso también se excluyeron aquellos registros con una cantidad de 12 registros con años menores al 2017. Por ello, las principales causas de excluir un registro con el 92.3% era por herramientas de automatización y el 4.8% porque no se relacionaba con el fármaco. Si bien estos son los 7 registros que se incluyeron en el estudio, cada uno combinaba diferentes encapsulaciones, como por ejemplo el primero combinaba la biotina con anogel SPEC, el segundo registro utilizaba un glicodendrímero con dióxido de zinc y el registro número 3 utilizaba nanopartículas magnéticas. El registro número 4 era solamente el estudio para la carga y la liberación del metotrexato solo. El estudio número 5 se presentaron partículas cargadas con PLGA con metotrexato
Y por último, el registro número 6 con partículas lipídicas cargadas con licopeno. Se valoró cada una de las fuentes para evaluar su confiabilidad, evaluando la calidad de los resultados obtenidos con la herramienta OHAT-ROB Tools, el cual constaba de una lista de 11 preguntas que se aplicaron a cada uno de los registros. Donde un doble positivo indicaba un riesgo bajo definitivo de sesgo y un doble negativo un riesgo alto definitivo. Por ejemplo, aquí en el estudio seleccionado se aplicó la pregunta número 5, la cual mencionaba fueron las condiciones experimentales idénticas entre los grupos de estudios, y este estudio mencionaba que el tamaño de la nanopartícula eran diferentes para cada uno de los sistemas. Por lo tanto, se definió como un bajo probable de sesgo. Estos serían los resultados que mostraron cada uno de los registros. Podemos observar que se fue acomodando debido a la capacidad de liberación, al porcentaje de capacidad de liberación de mayor a menor, donde el primer registro era una mezcla de nanoestructuras, el segundo era por dendrímeros, el tercero, cuarto y quinto era por nanopartículas magnéticas, y el sexto y el séptimo por nanopartículas y matrices lipídicas. Podemos observar también, y cabe resaltar, que el tamaño de las nanopartículas de cada uno de los registros constaban alrededor de 100 nanómetros a 200 nanómetros. Me gustaría resaltar estos dos principales registros, ya que contaban con un mayor porcentaje de liberación y de encapsulación. El primer registro mostraba una mezcla de partículas nanoestructuradas conjugadas con biotina PEG de carboximetil polietilenimina. Estos mostraron resultados que son biocompatibles y que son estables y no son tóxicos para la salud. Así que sus nanopartículas, mostraron una alta afinidad y especificidad. Podemos observar que su capacidad de liberación era del 90% y su porcentaje de encapsulación era del 40%. Cabe resaltar que el tamaño de esta nanopartícula era la más chica, de 100 nanómetros. El segundo registro utilizaba un glicodendrímero inmovilizado con un nanocompuesto magnético recubierto de óxido de zinc con método de extracto, donde estas nanopartículas se concluyó que pueden formar algunos complejos de ADN y pueden ser transportados a las células con menos efectos tóxicos y menor daño a la membrana. En este podemos observar que tuvo un 68% de capacidad de liberación y un porcentaje de encapsulación del 68% también. Y su tamaño de la nanopartícula constaba alrededor de 150 a 250 nanómetros. En este estudio se presentaron algunas limitaciones, las cuales era el acceso de la disponibilidad de la información, y la evaluación del comportamiento de las células, ya que este era un estudio in vitro, por lo tanto también no se permitió evaluar los efectos secundarios en estudios in vivo. Podemos concluir que no se logró establecer el sistema de encapsulación apropiado para el tratamiento del cáncer utilizando metotrexato, pero esta revisión permite ver los hallazgos para trabajos prometedores futuros, ya que nos permite avanzar en el desarrollo del sistema de liberación mediante las nanopartículas. Podemos también concluir que existe una relación entre el tamaño y el tamaño de la nanopartícula, y el porcentaje de liberación, ya que estos van a influir directamente a la liberación controlada del metotrexato. El sistema de nanomedicina con metotrexato como tratamiento contra el cáncer de mama con mayor eficiencia de encapsulación y perfil de liberación, se concluyó que se compone por tipo de encapsulación por dendrímeros y por partículas nanoestructuradas conjugadas con biotina PEG, ya que pues estas tienen unas habilidades muy prometedoras de encapsulación y de liberación en aplicación a
a líneas celulares, cancerígenas, perdón. Para futuras investigaciones, se recomienda evaluar cada uno de los tipos de encapsulación en estudios in vivo para así poder determinar la morfología y las características de las nanopartículas en cada etapa del proceso y así poder evaluar sus efectos secundarios del tratamiento del cáncer y los efectos que estos causan en los pacientes para poder realizar mediciones de la reducción del tamaño cancerígeno de mama. Luego podemos recomendar también evaluar los comportamientos de las células a un alto tiempo de tratamiento utilizando la encapsulación de los fármacos y así poder determinar el sistema de nanomedicina apropiado para este tratamiento. Este trabajo fue aceptado para presentarse en el Congreso Internacional de Materiales que será dado en Cancún. Me gustaría resaltar estas dos principales referencias, ya que son los registros que mostraron mayor eficiencia de encapsulación y un trabajo prometedor para el cáncer de mama. Gracias por su atención.